La palabra del Señor es tan buena que cuando empiezas a leer y leer y empiezas a buscar, la misma palabra es como, bueno, dulce. A veces el dulce después de comerlo tanto te hace mal. La palabra del Señor es diferente. Cuanto más la comes, más quieres. Cuanto más la buscas, más te encuentras que aún no has llegado. Entonces empecé a meditar un poco en esta palabra y en la vida de José. Y lo primero, que es lo más importante que todo cristiano tendría que anhelar, es la presencia del Señor. Porque la palabra dice que la presencia del Señor estaba con José. Eso quiere decir que nunca el Señor le abandonó. Y tú podrás preguntarme, y si es que el Señor estaba con él, ¿cómo permitió que José ultimase en la cárcel? Entonces, nosotros sabemos que José, si miramos más allá atrás, la vida de José no fue una vida normal como cualquier joven, porque de temprana edad José se vio en esa situación. Pero hay una cosa que yo veo que José no quiso perder, que es esa presencia que él tenía. Porque cuando la mujer de Potifar se presenta o insiste en que se acostara con ella, José sabía que si lo hacía, perdía la promesa que el Señor le había hecho, perdía la presencia del Señor. Y José no quiso vender esa presencia por placer de un segundo. Cosa que hoy en día a ti te dicen, o que alguien me diga, oye, ¿sabes qué? Imagínate la mujer del rey que te viene a decir, oye, yo quiero salir contigo. Yo creo que lo primero que pensaría el joven, voy a aprovechar. Pero ¿qué vas a aprovechar si nunca será tu mujer? Seguirás siendo la mujer del rey y vas a perder. Más encima yo quiero imaginar que la mujer de Potifar ya era mayor. Y a veces hacemos las cosas sin pensar, sin mirar. Pero José sí. José se posicionó en santificarse para el Señor. José no quiso perder esa santidad, esa relación con el Señor, porque sabía que el Señor le había preparado algo mayor que el placer de un segundo. Y no lo quiso perder. Nosotros sabemos que fue un proceso para que José llegase hasta en la cárcel. Y yo pregunté al Señor, ¿y por qué la cárcel del rey le llevó Potifar? Porque no es lo mismo un preso. Imagínense, yo hablaría de mi país. Un preso político no le meten en la misma sala o le llevan en la cárcel de un ladrón, una persona normal. ¿Por qué? Porque el preso político, yo estoy segura que el mismo presidente sabe que tal persona está ahí y él es el que decide cuándo debe salir, si lo libera o no. Pero Potifar hizo algo que le llevó en la cárcel del rey, en la cárcel de los que trabajaban con el rey, porque todos los que estaban en aquel lugar, el rey sabía que estaban ahí y el rey tenía que esperar o tenía que pasar un tiempo para que el rey los liberase. ¿Y por qué José le llevó ahí? Yo dije, aquí hay algo, y ese algo era que Potifar, seguro cuando le llevó, digo, ahí te vas a quedar para siempre, porque yo sé que el rey no sabía que José estaba en ese lugar, porque no era cárcel para cualquier persona, era cárcel para los que trabajaban para el rey o con el rey. Entonces Potifar, su plan era dejar a José ahí en el olvido
y que se pudra, olvidando que él, cuando cogió a José y le puso para que controlara o gobernara su casa, vio algo, porque la misma palabra dice que el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José. Entonces, si el Señor estaba con José, ¿por qué le dejó en ese lugar? ¿Por qué pensó que José nunca saldría de ahí? Ahí vino la pregunta. Dije, Señor, ¿y por qué? Porque José tenía promesa. Si nosotros vamos en Génesis capítulo 37, ahí vemos dónde empieza la vida de José. José tuvo 2 sueños en el capítulo 37 de Génesis. El primer sueño que fue que vio manojo, no, ahí pone gavillas, pero puedo decir manojo, que en su manojo se enderezaba, se puso de pie, y los manojos de sus hermanos se juntaron y le reverenciaron su manojo. Y cuando José lo dice a sus hermanos, nosotros vemos que los hermanos de José, yo creo que no es que yo creo, es así, que ahí había el don de interpretación, porque ellos sin querer ya interpretaron el sueño de José, porque le dijeron, ¿acaso crees que nosotros nos vendremos a postrar ante ti? Pero José estaba seguro. Y cuando ellos hablaron, yo creo que el corazón de José, quizás él vio el sueño, en el sueño, y no tenía la interpretación o no acababa de entender. Pero cuando los hermanos hablaron esto, yo creo que el corazón de José dijo, wow, entonces el Señor quiere hacer algo conmigo. Y para saber que era seguro, volvió a tener el mismo sueño, casi el mismo, pero más allá. Porque el segundo sueño ya era que el sol, la luna y las estrellas se postraban ante él. Entonces, cuando José lo explica a su padre, yo no sé qué le pasaba a Jacob, porque le hizo callar. No sé si era por amor, porque la palabra dice que los hermanos de José le tenían envidia. No sé si Jacob, cuando le dijo, porque le reprende, dice, calla, ¿qué estás diciendo? Que tu padre, tu madre y tus hermanos nos postraremos ante ti. Entonces ahí empieza el proceso de José. Y la palabra dice que José solo tenía 17 años cuando tuvo ese sueño, y empezó un proceso duro para él, porque José fue arrancado. Imagínate un joven con tantos sueños en la vida, los planes que podía tener, pero fue arrancado del amor de su padre, fue arrancado del cariño de los hermanos, vio una injusticia. Y yo digo, pero José no cometió ningún error. Eso parece un poco a Jesucristo, ¿no? Porque Jesucristo no cometió ningún pecado y murió en la cruz. Y José tampoco cometió, es que aquí la palabra no me dice que José cometió algún error o hizo. Un poquito sí que fue chivato, que decía a su padre lo que hacían los hermanos, ¿no? Un poquito, pero eso no era motivo para que los hermanos le odiaran hasta el extremo de querer matarlo. Y gracias que había un Rubén ahí que decía, no lo matemos, ¿vale? Y al final es cuando venden a José y le compra Potifar. Y José, cuando llega a Egipto, llega a ser esclavo. Entonces, cuando ya leí en ese sitio, yo dije luego, la vida de José no dependió de él. La vida de José dependió de una palabra que fue lanzada desde Génesis capítulo 12, donde Dios llama a Abraham. ¿Y qué le dice? A ver si lo pillo rápido.
te dice, Génesis 12, el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Esta palabra fue lanzada para Abraham. Y nosotros sabemos que Abraham es padre de Isaac. Isaac es el padre de Jacob. Y Jacob es el padre de José. Entonces, en el capítulo 15 del mismo Génesis, vemos que hay un tiempo ahí que Dios habla con Abraham otra vez. Y Abraham le pregunta: pero ¿cómo sabré yo que voy a heredar esta tierra que me estás prometiendo? Porque le dice que haré de ti una nación, te voy a progresar. Y hay un tiempo donde Abraham le dice al Señor: no hace falta. ¿Para qué tanto? ¿Por qué me vas a dar tanto si no tengo herederos? Todo lo que tú me das quedará para el criado. Y el Señor le dice: no. Pero nos damos cuenta que en el capítulo 15 de Génesis, el versículo 12 dice: al anochecer, Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió una oscuridad aterradora. El Señor le dijo: debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pasaron tantos años, unos 200 o 200 y pico, para que esta palabra se haga realidad en la vida de José. Entonces fue una palabra lanzada desde Abraham. Y esta palabra iba buscando quien esté dispuesto para cumplir. Y el Señor fue mirando hasta que encontró en José un corazón dispuesto para que esta palabra se haga realidad. Y nosotros nos damos cuenta que así fue, porque el primer esclavo fue José. José fue esclavo. Y yo dije: ¿y por qué? Por eso preguntaba: ¿y por qué fue en la cárcel del rey? Porque José iba a reinar y se iba a hacer conocido. Entonces, ¿da la casualidad? No. Estaba en los planes de Dios, porque como el espíritu o la presencia del Señor estaba con José, José también estaba alineado a esta presencia. José se posicionó en santificarse. José se posicionó en cuidar esta presencia, porque había promesa que quizás Jacob no se lo digo, porque más adelante, antes de que Jacob muera, ahí le dice que el Señor le ha visitado en Canaán y le ha dicho que heredarían esa tierra. Entonces eso fue la vida de José. Estuvo en la cárcel. Los empleados, que era el copero y creo que el panadero del rey, tuvieron sueños y necesitaban una interpretación de esos sueños. La presencia del Señor aún seguía con José. A veces nosotros vemos que las cosas no salen como queremos y empezamos a quejar, sin saber que el Señor hay un plan ahí que Él quiere hacer. Por eso dice su palabra: dar gracias a Dios por todo. Entonces, ¿qué pasó? Él tuvo que interpretar los sueños del copero y el panadero. Uno era para la muerte y otro era para volver a servir al rey. Y cuando lo sueltan, José les dice: acordaos de mí. Mirar, tan grande fue la fe de José, porque él esperaba que el Señor iba a hacer algo. Él se aferró a la palabra. Y yo decía: ¿y esta palabra? Si la palabra dice
que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Quizás en aquella época no era Jesucristo en persona como nosotros, pero era aquella palabra, porque José se aferró a la palabra. De los sueños que tuvo, él creyó en el Dios que él le hablaba, y volvió a creer, yo creo, en la palabra esa, porque cuando salen y sucede lo que pasó, que era uno, el vivo, el que volvió a servir al rey, el copero, entonces damos cuenta que el rey también llega a tener otro sueño, un sueño, y necesitaba a alguien para interpretar su sueño. Por un sueño José fue esclavo, pero por un sueño también José reinó. José, que la gloria sea para el Señor. Entonces, cuando José sale, ¿qué pasa? Él fue el único capaz de interpretar el sueño del rey. Yo decía al Señor, qué bueno que eres, que a veces nosotros vivimos en la tierra aquí y no sabemos, subimos, bajamos, pasan situaciones, y traje esta palabra a mi vida. En ese momento empecé a meditar y no sé cómo me vino, pero me vino una alabanza que dice: amarte solo a ti, Señor. Sí, amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Y hay otro cito que dice: miro a la cruz, miro a Jesús, miro a la cruz, ahí muero yo. Después de esa alabanza, yo dije: Señor, pero ¿por qué? Es que no tenía en la mente esta canción. Y el Señor me empezó a ministrar a través de esa alabanza. Dice: ¿sabes por qué? La alabanza termina: en la cruz ahí muero yo. Porque en la cruz se consumió todo. Nosotros servimos al Señor y no sabemos el por qué estamos aquí. Quizás tú no sabes que en tus antepasados se declaró una palabra. Y hay situaciones en tu vida, yo no sé, hay gente que dice: no me puedo casar porque dijeron que en nuestra familia nadie puede casarse.
Otro dice, no puedo tener hijos porque alguien me dijo una palabra. La palabra va germinando. Porque Abraham pasó esta palabra a Isaac el 100%. Isaac lo pasó a Jacob el 50%. Y Jacob lo pasó a José el 25%. Pero en el José esta palabra volvió a ser completa, porque a través de él se cumplió la palabra. Entonces nosotros a veces empecé a meditar en mi vida y digo, Señor, hoy estoy aquí. Yo no sé si tú declaraste alguna palabra en mis abuelos, bisabuelos, pero yo sé que hay una palabra que tú has declarado en la cruz del Calvario. Y esta palabra es: consumado es. Fue una de las palabras más importantes que el Señor declaró en la cruz. Consumado es. Si anteriormente había una palabra de maldición, Cristo lo consumió en la cruz del Calvario. Me hizo libre. Si yo no podía tener hijos, Cristo dice: no, mi palabra está sobre ti, sobre la palabra que se declaró antes. ¿Por qué? Porque ¿qué dice en 2 de Corintios capítulo 5? Que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Yo no sé si tú no tienes ninguna palabra a agarrarse. Quizás no sales como José. Tenía una palabra que se declaró en Abraham y se cumplió en él. Pero tú ya estás en Cristo. Ya eres nueva criatura. Y Él ha declarado la palabra que te ha hecho libre. En la cruz del Calvario, solo en la cruz nosotros hallamos nuestras respuestas. Porque la cruz define todo lo que es la vida de Cristo. En la cruz está el amor. Si miras la cruz, ves el amor, ves paz, ves seguridad, ves bendición, ves sanidad, ves prosperidad, ves esperanza, ves palabra de vida. En la cruz debemos morir. En la cruz nos tenemos que aferrar, posicionarnos en la cruz y decir: Señor, nos postramos delante de ti. Nos postramos a tus pies, Jesús. Porque yo no sé qué palabra se declaró en mis antepasados, pero yo sé que yo soy nueva criatura en ti. Si antiguamente o si anteriormente había cosas imposibles en mí, yo sé que en ti se hacen posibles. A veces es bueno conversar con los niños y explicar. Yo no sé si lo comenté, pero yo lo tuve que hacer con mi esposo. Que yo cogí a mi suegra y le dije: a ver, Monse, cuéntame un poco, ¿cómo fue la vida vuestra, tus padres y tal? No le pregunté por mi marido, porque yo ya sé más o menos. Yo creo que yo conozco más a mi marido que su madre. Entonces yo le pregunté qué pasó, cómo fue, y me empezó a explicar cosas. Y sin darse cuenta, a mí me dio puntos que yo quería saber para mi esposo, para poder interceder, para poder orar, para poder cortar los lazos. La palabra tiene poder, pero nosotros debemos buscar que la palabra que está sobre tu vida o sobre mi vida, que sea la palabra de Dios, porque esa es la única que te hace florecer y estar alineado con esta palabra. José apreció tanto la presencia del Señor y se mantuvo firme. José no vendió la presencia, porque él sabía que había promesas. Y nosotros tenemos promesas con el Señor. Nosotros tenemos promesas. A veces vienen pensamientos que te hacen querer desviar,
Pero todos los días debemos decir al Señor: misericordia, en tu cruz nos postramos. Porque solo esta palabra, la palabra cruz, es la que me hace, me vivifica, me renueva, me hace entender a quién estoy sirviendo y cuáles son los galardones que Él tiene preparado para mí. Es esta palabra. Entonces, a través de la vida de José, yo entendí el poder de la palabra. La palabra tiene vida. Una palabra que se declara, ¿tú crees que se queda en el aire? No, no se queda en el aire. Se entrelaza, se mete en tus genes. Porque cuando, imagínense si alguien te dice, o un padre que diga: eres un desgraciado. Este niño, te aseguro que las veces que intente hacer algo y las cosas le salgan mal, siempre se acordará de esta palabra. Que mi padre o mi madre un día me dijo que yo era un desgraciado. Entonces nosotros tenemos tiempo, oportunidad de tener esta palabra del Señor, que es la que nos limpia cada día. Esta palabra nos purifica cada día. Esta palabra nos renueva cada día. Y esta palabra hace que toda voz que está en contra de la palabra del Señor, ese decreto quede por tierra. Porque está la palabra del Señor encima de todo. Yo no sé la situación en la que te encuentras, pero yo quisiera que en esta hora puedas coger al que está a tu lado. Mientras estamos entonando, voy a llamar el grupo de alabanza. Esta canción, usted piense las veces que el Señor te ha hablado, porque yo creo que todos los que estamos aquí, algo el Señor nos ha dicho. Algo el Señor te ha dicho y por eso estás aquí. Y si el Señor no te ha dicho nada, quédate con lo que acabas de escuchar. Hasta el que no sirve al Señor sabe que Jesucristo en la cruz dijo: consumado es. Quédate con la palabra consumado es. ¿Y quién consumió? Jesucristo. Llevó en la cruz nuestras cargas, nuestros dolores, nuestras enfermedades. Entonces ninguna palabra que venga del enemigo ya no puede prevalecer en ti, porque somos limpios por la sangre del Cordero. Somos lavados por la sangre del Cordero. Y cuando Él dijo eso, ya no era solo para el pueblo de Israel, porque la promesa fue para Abraham, pero ahora la de Cristo es para todos. Para todos. Solo nos falta tener fe y agarrarnos a esa palabra, a esa promesa. Con esta palabra os quería dejar en esta tarde. Pero antes de ir, quisiera que hagamos esa meditación mientras estamos entonando esta alabanza. Y di al Señor: Padre, yo sé que tú tienes palabra de vida para mí. Y si en algún momento yo no tenía oídos o no había entendido lo que tú has dicho sobre mí, ahora tráemelo a memoria y hazme caminar conforme a esta palabra y no perder, no desperdiciar esta promesa por cualquier cosa. Si nos ponemos de pie en el nombre del Señor, gracias. Haríamos esto, Señor.